¿Me escuchan bien? Solamente eso quería que me confirmen. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué es lo que nos toca ver? Que me interesa, que después de haber visto cómo se replica el ADN, nos interesa ver cómo hace la célula para mantener intacto la información cifrada o codificada en el ADN. En la asignatura de biología molecular comenzamos a utilizar mucha tecnología, mucha terminología que permite comprender, digamos, en cualquier lugar de lo que estamos hablando en términos de secuencias, estructura, contexto genético, etc. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a la información genética, nosotros decimos, nos referimos a lo que codifica el ADN, ¿no? Cuando vemos el ADN tiene información, pero la información o la que está cifrado o codificado en el ADN. Entonces ya sabemos que estamos refiriéndonos a que el ADN está aportando una información, tiene algo. Entonces cuando hablamos de proteína, decimos esta proteína está codificada en el ADN. Entonces nos estamos refiriendo a que hay información que da origen a esa proteína. Entonces, si nosotros sabemos la función del ADN como almacenamiento de la información genética y conservación de la integridad de la información genética, significa que el rol del ADN es mantener intacta la secuencia de nucleótidos y no debería cambiar. Sin embargo, dentro del lenguaje biológico, utilizamos la palabra mutación, ¿no? Ha ocurrido una mutación. Últimamente estamos hablando del término variación genética. Entonces decimos, ese simplemente, esta es una variante. No decimos una mutante, es una variante. Entonces, ¿a qué nos referimos eso? Está de moda hablar del virus. Apareció una variante, no sé, apareció una mutante. Se escucha más tenebroso, ¿no? Aunque antes me acuerdo que, sobre todo en el colegio, creo, cuando aparecían unos menos agraciados, este es un mutante. Entonces, ¿por qué dicen esas palabras? ¿No? ¿Por qué mutante? ¿A qué se refiere? ¿O a qué se refiere una variante? Se supone que el ADN en una célula debería mantenerse intacto, o sea, no cambiar la secuencia nucleotídica, no cambiar el orden ni la cantidad de nucleótidos, o sea, no deben ni ganar ni perder nucleótidos, pero eso no ocurre así. Vamos a ver por qué el ADN está cambiando. Y gracias a que el ADN está cambiando, cambia de orden, cambia en número de nucleótidos, esos cambios ocurren a través del tiempo, a través de muchos años en algunos organismos. Otros ocurren con mucha frecuencia, muy rápido, como en el caso del virus. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? La presencia de nuevas variantes o variedades y en algunos casos especies. Y eso es lo que ha ocurrido, de acuerdo a los investigadores, la especiación o la biodiversidad o la diversidad genética, debido a que el ADN no se mantuvo constante, estuvo cambiando a través de los miles o cientos de años. Entonces veamos cómo intenta la célula evitar, ¿no?, que esa variación ocurra con más frecuencia, ¿no? Entonces, en teoría, el ADN debe mantenerse inalterado, ¿no? ¿Debería? Sí, claro, debería mantenerse inalterado, pero no ocurre porque en la replicación del ADN, ¿no?, las copias, en teoría, siempre deben ser idénticas. Sin embargo, puede ocurrir algunas variaciones. ¿Quién se encarga de mantener eso inalterado? Pues las mismas enzimas que tienen ese trabajo de ADN polimerasa y también corrección. ¿Se acuerdan que hablamos de acción correctora? ¿Cómo es que corrigen estas enzimas? La ADN polimerasa tiene una actividad autocorrectora. O sea, bien va incorporando, va detectando, me equivoqué, ahí mismo lo corrige. En cambio, hay ADN polimerasas que van revisando después qué pasa con el ADN, ¿no? Va reconociendo cuál es la hebra correcta de la incorrecta, porque si dentro del ADN está de doble hebra, hay un nucleótido que no aparea, por ejemplo, una G con una T, dice, no, G con A, perdón, G con T no va. La G debe ir con la C, pero también está el otro lado la T, y la T debe ir con la A. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la correcta y cuál es la incorrecta?
Entonces, fíjese que hay unas enzimas que se encargan de discriminar aquella hebra que tiene metilación. Ya, esta es la que es correcta. La que aún no está metilada, esa es la nueva, y por lo tanto esa es la que se equivocó, y hay que corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Porque hay enzimas que tienen su actividad endonucleasa, otras tienen exonucleasa, se cortan y retiran la región dañada, y la ADN polimerasa 1, por ejemplo, bacteriana, comienza a rellenar los vacíos o lo que se liberó. Entonces, fíjese, hay también entonces una corrección durante la replicación y una después de la replicación, pues se llama post-replicativa. Pero ¿por qué el ADN cambia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el ADN no está tranquilo? Hay tanto motivos intracelulares y hay motivos también extracelulares. O sea, el ADN va envejeciendo, va sufriendo. Es una molécula que puede sufrir daños con la misma actividad bioquímica intracelular. Una de esas, por ejemplo, es la pérdida de bases nitrogenadas. O sea, las bases se desprenden de los enlaces que tienen, ¿no? Ese enlace con el azúcar, con la pentosa. Fíjese acá, puede ocurrir hasta 5.000 veces por día por célula humana. Entonces se va separando las bases nitrogenadas y luego se va corrigiendo, va separando, va corrigiendo. Y eso por ruptura espontánea. Simplemente el enlace se separa, se rompe, se vuelve a reparar. También existen otros daños espontáneos. Es que algunas bases nitrogenadas pueden modificarse muy brevemente, de una manera muy sencilla, muy simple, pero que su impacto es grande, que es la pérdida de los grupos aminos, de estas bases que tienen grupos aminos en su estructura, como las citosinas y adenina, y al perder su grupo amino se convierten como en una nueva base nitrogenada. Y que si después de eso no hay reparación y ocurre una replicación, estaría llevando una aparente mutación o cambio de base. Otro factor muy importante dentro de las células es la presencia de formas reactivas de oxígeno, llamados por otros también los radicales libres de oxígeno. ¿Cuáles son estos radicales libres? Principalmente están los superóxidos, también los hidróxidos y los peróxidos. ¿Qué hacen estas moléculas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? Estas moléculas, ¿qué hacen? Atacan los anillos de las bases nitrogenadas y las quiebran hasta el ADN. Son muy dañinas las moléculas oxidantes. Este es un fenómeno que daña mucho a las células porque ¿y de dónde viene? Quedamos con esa pregunta ahí. ¿De dónde viene? Y daña a las células, a las proteínas, daña el ADN, daña los lípidos. En las células, por ejemplo, que tienen eucariontes, que tienen mitocondrias, van dañando a las mitocondrias. Y las mitocondrias son como las pilas, son como las baterías de las células. Y si dañan las mitocondrias, las envejece y viene el envejecimiento celular y el envejecimiento del organismo. O sea, nosotros a medida que pasan los años, vamos perdiendo capacidad de nuestras mitocondrias. Y perdemos capacidad de las mitocondrias que nos dan la energía para desplazarnos. Por eso uno, como pasan los años, ya no tenemos la misma agilidad, la misma movilidad. Y ocurre desde que uno empieza a crecer, sino que es muy paulatino, muy lento. Cuando uno empieza a estar desarrollando todavía, no está todo su potencial, pero cuando uno se estanca y comienza el envejecimiento, esto no hay vuelta atrás. Pero seguía la pregunta ahí, ¿de dónde vienen? De la respiración misma, fíjense. Nosotros respiramos oxígeno y el oxígeno que entra es convertido por enzimas o cuando ingresa al aparato respiratorio, la cadena respiratoria de las células, se generan los peróxidos a partir de ese oxígeno. Más aún, si las células reciben compuestos oxidantes, se generan más superóxidos, más hidróxidos, más peróxidos. Pero ya por efectos enzimáticos intracelulares. Por eso que muchos recomiendan, ¿no? Tome sus antioxidantes para evitar el envejecimiento. También otro factor intracelular es que las ADN polimerasas no son 100% eficientes. Pueden incorporar bases equivocadas y puede que no se corrijan y quedan las alteraciones. O también errores en la replicación o recombinación que pueden generar desapareamientos, flexiones o cambio de la forma de la estructura del ADN y generar fracturas en el ADN. Es decir, el ADN está expuesto, está muy expuesto
a estas alteraciones intracelulares. Por eso muchos recomiendan, oiga, usted tiene que alimentarse bien, evitar compuestos que en el metabolismo generen estos radicales o compuestos tóxicos para hacerlo. Acá hay unas figuritas que nos indican de qué se trata una depulinación, es decir, acá está el nucleótido con su base nitrogenada, por un efecto hidrolítico, se pierde la base, ¿no? Y se queda así. ¿Qué pasa con ADN que se queda así? Es fácil de que se quiebre, ¿no? Se fractura, es muy peligroso acá. O por el contrario, solamente pierde este grupo amino, este NH2 de acá, también por efecto hidrolítico, y se convierte, ya no queda esta base nitrogenada citosina, se convierte en otra base. Entonces el apareamiento en una etapa posterior ya sería diferente al que ocurriría con esta cadena. Entonces estos errores, la célula los intenta reparar con mucha frecuencia. Acá también vemos, fíjense, la pérdida de este grupo convierte en este otro. Acá, nuevamente otra base nitrogenada, de guanina, por ejemplo, una santina, o una citosina o bacilo, ¿no? O esta también, ¿no? Es decir, la pérdida de estos, digamos, radicales o grupos reactivos hace que cambie de forma esta molécula y su reacción con otra molécula ya no sea la misma que la original. Si aquí vemos que la desaminación, ¿no? Permite un cambio de forma a la molécula y de reactividad, lo mismo ocurre con el ADN cuando hay una metilación, que vamos a ver enseguida, es decir, la incorporación de un grupo metilo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese grupo metilo afecta mucho en la expresión genética. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Aquí hay un ejemplito de lo que ocurriría si es que se pierde una base nitrogenada. Esto es una depulinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sale una adenina, por ejemplo, se quiebra, se rompe el enlace glucosídico acá, sale esta anina, que es la pareja de la timina. Entonces, en una eventual replicación del ADN, si se mantiene así el ADN, esta hebra no tendría problema porque está intacta, sirve como molde, se forma la cadena nueva, está bien. Pero ¿qué pasaría con esta hebra que podía haber perdido un nucleótido? En el proceso de replicación, puede que estos dos los acerque el aparato replicativo, ¿no? Y se genera una cadena molde donde obvia este espacio y por lo tanto se genera un ADN que ha perdido un par de nucleótidos, es una delesión de un nucleótido, de un par de bases. Y estos son muy peligrosos, como vamos a ver enseguida, más adelante en una clase, porque podría hacer un corrimiento en la lectura si fuera afectada la región codificante. Es decir, perder un nucleótido en la región codificante es muy peligroso, más que el cambio de un nucleótido por otro. Aquí para ver algunos ejemplos de lo que hacen los agentes oxidantes, ¿no? La oxidación. El ADN, como les había comentado, es expuesto a los efectos perjudiciales o dañinos de estas especies reactivas de oxígeno. Esta es una parte que siempre se menciona así, como especies reactivas de oxígeno o radicales reactivos de oxígeno. Por eso acá no está el oxígeno, está el superóxido, el peróxido y el hidróxido. Entonces, superóxido, hidróxido y peróxido. Y estos son productos del metabolismo, imagínense, nosotros producimos hidróxido del metabolismo, radicales o peróxido, hidróxido, peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué hacen estos compuestos? Se conocen más de 100 modificaciones oxidativas diferentes en la vida. Se ha investigado, que generan mucho daño. Por ejemplo, oxidación de las guaninas, lo cambia a otro, lo convierte como si fuera otro tipo de base nitrogenada, y ya no solamente la guanina se aparea con la citosina, sino también podía aparearse con una adenina, y por lo tanto cambiar el par de nucleótidos en una posición. Entonces puede ocurrir una mutación, por ejemplo, una transversión, ¿no? Entonces, ¿qué otro daño puede ocurrir en la base nitrogenadas? Los efectos de alquilación. ¿Qué significa alquilación? La incorporación de estas moléculas, los grupos, principalmente los metilos o los etilos. Se le conoce también como agentes alquilantes. Entonces, estos compuestos, que están generalmente en algunos compuestos químicos, cuando entran y se entran en contacto a la célula y entran en contacto con el ADN, lo modifican. Hay una modificación, hay una alquilación natural, del ADN para distinguir la hebra nueva con la hebra antigua, que es la famosa metiltransferasa. La metiltransferasa es una enzima que incorpora grupos metilos a lo largo del ADN y lo marca. Es decir, pone sus metilos. ¿Qué hace con eso? Y el ADN está diferenciado de la hebra nueva de la vieja.
Pero la hebra de molde, que es la que ya está metilada, sirve de molde y se está formando una hebra nueva y en un ratito la agarra, lo completa digamos, de colocar sus metilos y aparecen las dos hebras metiladas listas para una ronda nueva de replicación. Pero existen compuestos, por ejemplo, acá, este compuesto nitrogenado, o también es una especie de fúngico, nitrógeno fúngico de acá, o esta nitrosouria, o esta nitrosoguanidina, que son compuestos químicos, ¿no? ¿Qué hace cuando entra en contacto con la célula? Incorporan estos grupos metilos, fíjese. Esto lo transfiere. Y luego estas bases nitrogenadas, modificadas con este elemento tan chiquito, hace que los apareamientos cambien. Esta guanina no solamente puede aparearse con citosina, sino con una timina, fíjese, ese es lo peligroso. Porque esta guanina ya se convierte en metilguanina. Entonces, ya esta metilación hace que el enlace glucósido sea susceptible a hidrólisis y conduce a una depurinación. Incluso, fíjese, el estar modificado debilita también a los enlaces glucosídicos, que se da entre la base y la pentosa. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando aparean dos bases nitrogenadas que no le corresponden, porque citosina con guanina son 3 enlaces, lo cual lo hace fuerte, al estar unido con uno de 2, hace que el ADN se tuerza, o sea, no adopte la estructura correcta. Y eso hace que pueda quebrarse, ¿sí? Hace una torsión diferente. También, al igual que los mecanismos endógenos o intracelulares, o que ocurren dentro de la célula por fenómenos naturales o por la presencia de un agente químico, también mayormente los daños que sufre el ADN vamos a encontrarlo porque estamos expuestos a factores externos y que lo llamamos como mecanismos exógenos. Dentro de ellos, fíjese, hay radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta y los agentes químicos ambientales, principalmente. De la radiación de los rayos gamma y rayos X, causan rupturas en la doble. Por eso es que cuando uno se va a tomarse una placa de rayos X, realmente lo protege en una parte que no se expone o la exposición es muy breve, porque hay daño en el ADN cuando uno se expone. Y los que trabajan aplicando rayos X siempre van con unas protecciones de plomo, no sé cuánto, para evitar que ellos irradien y terminen pues, con mutaciones y cáncer. Otro factor, la luz ultravioleta, porque genera estos enlaces entre pirimidinas cercanas, entre las bases nitrogenadas. Timina con timina, o citosina con citosina, o timina con citosina. Pero lo más frecuente es timina con timina. La unión de estas bases nitrogenadas cercanas o adyacentes es provocada por la luz ultravioleta en el ADN. Pero fíjese qué es lo que genera. Se dan cuenta que este sector, que involucra prácticamente 2 nucleótidos, se queda de hebra simple, porque ya no hay enlace acá ni acá. Al quedarse de hebra simple, el siguiente efecto es que se quiebra el ADN, se fragmenta. Y por ello es que cuando uno se expone mucho a los rayos del sol, cuando se va a la playa, ¿qué pasa después? En la noche uno está que le quema toda la espalda, que écheme cremita. Pasan 2 días y uno empieza a pelarse, ¿no? Está negro, todo comienza a pelarse. ¿Y qué cosa? ¿Por qué se pela uno? Porque toda esa parte de la piel murió. La radiación fue tan fuerte que murió. Unos que gustan dicen, ay, voy a la playa para quemarme y después me pelo. No, es muy peligroso. Es muy peligroso porque si la célula muere, fantástico. Muere la célula, se pela y ya está. Pero ¿qué pasa si la célula no muere? Si la célula no muere, puede quedar alterada de su genoma, puede quedar una célula, como decíamos, mutante, y causar algún tipo de tumor o cáncer de piel. Pero ¿qué más hay en el ambiente dañino para el ADN? Muchos agentes químicos, ya hablamos de uno, los alquilantes, otros forman algunos enlaces con la base del ADN, por ejemplo, presencia de hidrocarburos, compuestos de la combustión y otros incluso compuestos naturales como aflatoxinas o reactivos que trabajamos en el laboratorio y que pueden ser muy nocivos para el ADN. Aquí está un poquito más de detalle, lo que hace la luz UV con estas pirimidinas. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, cómo genera este ciclobutano, ¿no? Genera de forma covalente la unión de 2 residuos, en este caso de timinas, y haciendo este ciclobutano muy sólido y generando una debilidad en la estructura de la cadena. Y eso causa distorsión. Fíjense, esta palabra es muy clara. Causa distorsión de la cadena. O sea, le cambia su forma. Y eso lo hace frágil porque se puede quebrar. Fíjense en la secuencia de frecuencia. Mayormente se da entre timina con timinas, pero también puede ser timina-citosina o citosina-timina.
y con menos frecuencia se encuentra citosina con citosina. Bueno, acá también vemos, ¿no? La formación de este dímero, por la presencia, aquí están normal, están separadas dos timinas, pero la presencia de luz ultravioleta hay estos enlaces, ¿no? Y acá aparece este esquemita, generando una distorsión en este dúplex. ¿Dúplex por qué? Porque hablamos de dos nucleótidos. Y lo cual es luego corregida. Vamos a ver las correcciones que es por escisión. Entonces, este dúplex genera un cambio, una distorsión en la estructura del ADN. Como dice acá, la radiación ultravioleta causa formación de dímeros entre timinas adyacentes. El dímero, ¿qué hace este dímero? Bloquea la replicación y la transcripción, fíjense, incluso más aún, no solamente debilita, sino que en esa zona se bloquea la replicación y la transcripción. Bueno, frente a estos daños que hacen las células, tiene mecanismos para reparar el ADN. Y acá hay tres modelos, uno que se llama escisión es sacar, o sea, retirar, otro, reparación de los errores, o sea, una corrección, y otro, reparación por corte del ADN. ¿Cómo saca, cómo escinde la región dañada? Hay uno que hace por escisión o retiro de una base, o también de un conjunto de bases o núcleos. Entonces ahí se detecta y se hace la reparación por escisión. En cambio hay otros, por ejemplo, cuando hay un apareamiento erróneo, eso se llama mismatch, o desapareamientos o apareamiento erróneo, o por translesión, es decir, se salta. La reparación se salta. Y aquí hay otro mecanismo, la reparación de rupturas de doble hebra, que puede ser unión de extremos no homólogos, o sea, simplemente se pega, o por el uso de un ADN como de imagen para hacer una recombinación homóloga. Esto es un mecanismo mucho más complejo. Acá vemos, por ejemplo, un daño que ha ocurrido en el ADN. Simplemente hay una corrección para revertir el daño. O sea, viene un mecanismo que vamos a ver, se corrige y se repara. Otro, por ejemplo, un mecanismo donde se detecta el desapareamiento, por ejemplo, acá, y un mecanismo saca este error, y luego se rellena esto y queda bien. Acá sacamos solamente la base nitrogenada, pero a veces hay errores donde sale todo el nucleótido. Hay que sacar toda esta zona acá. O sea, lo elimina, un sistema enzimático lo elimina y un sistema enzimático lo repara. Acá hay otro, apareamientos erróneos, o sea, no coinciden estos dos. Existe un mecanismo que detecta cuál es la hebra buena y cuál es la hebra mala, cuál debe corregirse, pues elimina la nueva y lo repara. Existen otros que mencionamos hace un momento, las reparaciones por recombinación, es decir, utilizan la célula un modelo de ADN para decir, ¿y ahora cómo lo uno? Se ha fragmentado mi ADN, se ha cortado, ¿cómo lo reparo y lo uno? Pues se utiliza un molde y ese molde se utiliza para reparar, para decir, ya, esta es la zona correcta. También hay otras reparaciones, por ejemplo, cuando ocurre fragmentación del ADN y simplemente las células lo unen. Aquí lo malo de este tipo de reparación es que pueden ocurrir inversiones en la secuencia. Vemos esto como traslado de secuencias de un lugar a otro. Pueden haber inserciones de una región que no le corresponde en este lugar y alterar la información genética. Y hay otros, por ejemplo, que se detecta el error, se elimina un sector y después se puede rellenar nuevamente. Acá hay una figurita que nos ilustra cómo se reparan los dímeros de pirimidina, ¿no? El famoso dímero de timina. La luz ultravioleta en estas dos timinas adyacentes genera una unión en las bases, conocido como dímero de pirimidina. Eso en oscuridad, fíjese, la enzima no puede trabajar, no puede reparar, pero en presencia de la luz, la enzima se activa y puede reparar. Por eso es que cuando uno utiliza luz ultravioleta para eliminar contaminantes del ambiente, generalmente se hace en oscuridad. Porque en oscuridad no le da opción a los microbios contaminantes que se reparen y mueran. Pero si estamos con la luz encendida, algunos casos de daño en el ADN podrían ser reparados. Este proceso se llama la fotorreactivación. ¿Quién se encarga de hacer todo este trabajo? La enzima ADN fotoliasa. Esta ADN fotoliasa se activa en presencia de luz. Es un mecanismo que probablemente lo han visto más antes ustedes, en genética probablemente lo han visto.
¿Qué otro tipo de reparación habíamos mencionado? Esa escisión. ¿Qué era escisión? Era el retiro del daño. Por ejemplo, acá ha habido una pérdida de la base nitrogenada. Entonces, ¿qué sucede? El mecanismo de depurinación ha hecho que se pierda, pero hay un mecanismo que hace la reparación retirando el nucleótido. Y acá participa una enzima de esta AP endonucleasa, ¿no? La purina endonucleasa, que saca lo que quedó del nucleótido de acá. En conjunto con esta otra enzima, una fosfodiesterasa, para retirar el azúcar, o sea, esta endonucleasa corta el enlace fosfodiéster de acá, y luego la fosfodiesterasa retira el resto del azúcar que estaba, el azúcar fosfato, porque acá había un grupo fosfato y un azúcar. Y luego la ADN polimerasa pues hace el efecto reparador, ¿no? Pero como siempre, la ADN polimerasa utiliza extremo 3', perdón, trabaja en 5'3', va a dejar finalmente un enlace por realizar que no lo hace la ADN polimerasa. La ADN polimerasa hace el enlace 5'3', pero al final le queda un 3' libre con un 5' libre, y por lo tanto eso lo rellena la famosa ADN ligasa, esa es la que sella. Entonces fíjese, un error tan pequeñito mueve todo un mecanismo de reparación, pero finalmente se recupera el estado. Y esto ocurre mucho en las células. Eso ocurre cuando hay un cambio, imagínense, de un nucleótido, una base que se perdió, pero muchas veces los daños afectan a más allá de un nucleótido. Incluso, fíjese, una opción de corrección del dímero de pirimidina es que, ¿cómo detecta? Hay una cosa interesante acá que uno siempre piensa, ¿no? ¿Cómo es que las enzimas trabajan? Las enzimas no tienen ojitos, no tienen oídos, que digan, hoy por acá se malogró algo, está bien, hoy por acá está dañado algo. No, ellos sensan todo por su contacto, por la forma que tienen. Y en esa forma que tienen, van reaccionando con las moléculas que se acoplan o dejan de acoplarse. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un mecanismo para detectar que acá el ADN está torcido, está diferente a esta estructura. Entonces, eso activa enzimas con capacidad endonucleasa dependientes de ultravioleta. O sea, hay ultravioleta, hay torsión, estas nucleasas hacen corte en una hebra. Y la helicasa, encontrando este orificio, acá dice, acá tengo que retirar este ADN. O sea, la helicasa, cada vez que encuentra algo así, se mete y trabaja, y elimina esto. Y una vez que se detecta que hay esta hebra simple con un extremo 3'H, inmediatamente la ADN polimerasa comienza a rellenar. Y al final, como siempre queda este huequito, 3'H, 5' fosfato libre, este enlace por formar, la ADN ligasa lo completa. Fíjense cuántos mecanismos tiene la célula para evitar que su ADN se dañe. Y sin embargo, ocurren las mutaciones. ¿De qué depende? Acá vemos otras figuritas. Por ejemplo, acá hay una deformación del ADN por un daño. Hay estas dos enzimas que hacen, dependientes de ultravioleta, como decíamos acá, estas endonucleasas dependientes de ultravioleta, que hacen estas, detectan, fíjense, detectan y van a unirse primero a la zona dañada, luego hay participación de otra proteína, se libera una, viene otra proteína, y luego esta enzima VRC, la que vino después, hace los cortes, hace los nicks en ambos lados del daño. Entonces, hay un sensor que llega y dice, acá algo que se dañó. Una vez que estos se unen, viene la tijera, y la tijera corta. Dos cortes. Y luego viene la helicasa. La helicasa dice, hay que sacar esto. Libera. Y luego vendrá la ADN polimerasa. Fíjense cómo estas enzimas, está la ADN polimerasa, que comienza a rellenar lo que faltaba, ¿no? Entonces, fíjense que estos mecanismos que ayudan pues a la célula a reparar, evitan que hayan un mayor número de aparición de variedades mutantes o alteradas. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula pierde alguna de estas capacidades, ¿no? Si la célula pierde capacidades de reparación, la tasa o el índice de mutaciones aumenta. Hay mayor cantidad de mutaciones. Ya en la última clase del ciclo, cuando hablemos de cáncer, también vamos a involucrar a estos sistemas, la falla de los sistemas de reparación como aparición de tipos de cáncer.
Bueno, si comparamos los mecanismos de reparación entre E. coli, que es un procarionte, humano, que es un eucarionte, tienen mecanismos parecidos, trabajan de manera parecida. Mientras en E. coli, quienes están escaneando, chequeando el ADN, esta proteína VRA, en humanos hay varias proteínas que están chequeando. Si que hay acá en la función de nucleazo, de corte de la región dañada, que en E. coli están estas dependientes de ultravioleta, acá también en humanos hay sus propias proteínas. Si acá en E. coli la licasa, la que retira ese fragmento que donde debe repararse es esta VRD, acá también las propias proteínas. Y el sistema replicativo, obviamente, acá en la E. coli, ya ustedes lo saben, están las que reparan la polimerasa 1 y 2 y la ligasa. Y acá hay las propias mecanismos de replicación del ADN dependiente de estas dos unidades. ¿Recuerdan que vimos? Delta y epsilon, más la ADN ligasa. Bueno, ¿qué otros mecanismos de reparación también existen? Esta reparación de malos apareamientos que se detectan post-replicativamente. Es decir, existe este sistema de escaneo, de chequeo, que algo ha ocurrido. Normalmente está así, pero ese va a detectar, pero tiene que detectar cuál es la que debe corregir. Entonces, en un ADN, fíjese, normal, en el proceso de replicación, de repente ocurre una alteración. Este apareamiento equivocado, erróneo, A con C. Pero fíjese cuál es la diferencia entre estas dos hebras. Esta tiene este puntito que es el metilo, o sea, esta hebra celeste es la hebra metilada. La adenina no metilada señala la cadena que se debe reparar. Entonces acá debe haber una metilación que acá está y acá no está. Entonces la cadena no metilada es la que debe ser reparada por este sistema de reparación por replicativo. Se corta, se corrige esta zona. Y luego ya el aparato de corrección comienza a replicar para incorporar el nucleótido correcto en este par. El par era T, sin embargo en la replicación se convirtió en molde y entró una citosina. Pero finalmente se elimina todo este sector para que pueda entrar una timina. Entonces siempre las cadenas nuevas no se metila de inmediato hasta que después que pasan estos mecanismos de revisión del apareamiento entre las dos hebras. Si que nosotros quisiéramos comparar los mecanismos que tienen los procariontes con los eucariontes, también lo tienen estos mecanismos de reparación. ¿Quién se encarga de revisar estas proteínas? Las MUPs en E. coli y acá en humanos hay otras. En reparación de los errores, vamos a cortar, eliminar, también acá hay otras, ¿no? Las que hacen corte, la endonucleasa, la helicasa que saca, otras que tienen la misma función, y aquí en humanos también hay otras proteínas que hacen lo mismo. Y el sistema replicativo reparador también, ¿no? Acá, por ejemplo, en esos casos cuando existen fragmentos largos también, incluso puede participar la polimerasa 3 con la ligasa. Y acá sí el mecanismo replicativo de los eucariontes, porque acá también vimos que podían participar en los casos de escisión también las otras polimerasas bacterianas, ¿no? Y en los desapareamientos está participando la polimerasa 3. ¿Qué ocurre cuando el ADN se fragmenta en las dos hebras? Y fíjese las causas, ¿no? Radiaciones, especies de oxígeno reactivas, quimioterapias, ¿no? O sea, estos son agentes que causan daño extremo. Ya no son los daños que ocurren pues, en los procesos de replicación, los procesos simples, ¿no? Sino ya son daños severos que pueden afectar pues, grandemente primero a la vida de las células y luego también a los tejidos, etcétera, lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de cáncer, ¿no? O sea, hay mutaciones severas, pues se puede desencadenar la formación de tumores. Estas rupturas del ADN, que puede ocurrir por distintos factores, hasta por la luz ultravioleta, que habíamos dicho, ¿no? Se pone débil, se fragmenta. Si no se repara inmediatamente, o sea, ¿qué va a ocurrir si después de que se fragmenta y se pierden nucleótidos, porque rápidamente se pueden degradar estos extremos, pues la célula se agarra y los pega, simplemente. Pero ¿qué hace al unirlos? Ahí genera regiones que han perdido nucleótidos. Hay una delesión. ¿Delesión por qué? Porque se fragmentó el ADN, se eliminaron estos extremos que están como ligeramente alargados y se unen. Pero también puede ser una situación más grave, que se puedan estos invertir, cambiar de ubicación, y no solamente hay entonces pérdida de segmentos, sino cambios en la secuencia con inversiones. En algunos mecanismos de reparación, entonces
no solamente se une y se acabó, como queda el ADN, sino que utilizan el material genético, ¿no? El material genético, sobre todo en cargas génicas diploides o poliploides, pueden utilizar alguno de estas copias sanas para utilizarlo como el molde y hacer una reparación o recombinación homóloga. Es decir, acá detecta el sistema de reparación cuando va a unir dos secuencias, busca cuáles serían las secuencias en base a un molde. Esto es muy interesante, fíjense, ¿no? Cómo a través de este mecanismo la célula es capaz de llevar a este lado donde está el daño, esta secuencia y poder reparar y rellenar con la secuencia correcta de nucleótidos. Y de tal manera que la unión de extremos sea de una forma adecuada. No simplemente unión, sino con los nucleótidos correctos. Y acá vemos, ¿no? Que es un proceso muy, muy complejo, no es un proceso sencillo. Acá, por ejemplo, si el ADN ha sufrido una ruptura, una pérdida de nucleótidos, ¿cómo es que la célula va a utilizar este ADN como molde para poder reparar este sector? Porque podría unirlo simplemente. Hay la convocación de muchas proteínas. Hay todo un conjunto de proteínas que van a trabajar en esta reparación. Acá, por ejemplo, aparecen estas y otras más proteínas, hacen una degradación de esta región y luego hacen un acercamiento con la región homóloga de este ADN intacto, es decir, una búsqueda de la homología. ¿Qué significa homología? De la similitud, es decir, la secuencia que es semejante. Entonces acá hay un filamento nucleoproteico. Busca la secuencia homóloga de ADN doble sobre la cromátida hermana. Este es un trabajo súper interesante, ¿no? Este filamento nucleoproteico que trabaja con la RAD51. Entonces, esta lo lleva a buscar dónde está su hermana genética. Dice, acá vamos a trabajar. Pero hay una convocatoria de muchas otras proteínas en un proceso muy complejo. ¿Y qué es lo que hace una vez que hace esto? Va a haber, fíjese, este tipo de ataque. Es decir, a esta hebra que se introduce y lo va cortando, lo va abriendo, para que se genere una hebra que va complementaria a este molde, pero que en realidad esta hebra va a ser componente de este otro ADN. Se dan cuenta, el gris se continúa con el celeste y el rojo simplemente se abre para servir acá para que este sirva el molde. Y luego esto se vuelve a unir y este que ha completado hasta que llega a esta región que es homóloga para apareamiento, acá se une y aquí nuevamente se va rellenando. Se completa a rellenar, la ligasa se irá acá y fíjese cómo se completó de reparar esa secuencia del ADN. ¿Para qué nos sirve entender estos mecanismos de reparación o entender qué está ocurriendo con el ADN o con cualquier secuencia nucleotídica en un entorno? En que el ADN está siempre expuesto, o los ácidos nucleicos están siempre expuestos a daños permanentemente. A pesar de que las células tienen los sistemas de reparación que reconocen la secuencia de ADN, que no están apareadas correctamente, que no están intactas o han sido dañadas de una manera de repente no total o parcial con la pérdida de una base, porque hay proteínas que responden a los cambios de la estructura del ADN. También hemos visto que los sistemas de escisión son unos sistemas muy, muy, muy eficientes, porque rápido detecta y rápido repara, no son tan complejos, ¿no? Por ejemplo, remueven en una hebra el sitio dañado y de inmediato lo reemplazan, o sea, lo rellenan. También los sistemas de recombinación, que si bien son más complejos, pero permiten reparar daños muy severos, como cortes, fragmentaciones del ADN, especialmente para fracciones grandes. También, otra cosa que debemos aprender es que estos mecanismos de reparación pueden introducir errores en este proceso de reparación. Es decir, reparan, pero reparan lo que encuentran y como creen que hacerlo, ¿no? Pero de repente no solamente hubo un quiebre, la pérdida de nucleótidos, igual lo pegan. ¿Qué otra cosa hemos visto? Sobre el tema de fotorreactivación, que es un sistema de reparación que actúa sobre estos famosos dímeros de pirimidina, ¿no? Pero también podía actuar un trabajo de escisión con el daño temporal que hace la
la luz ultravioleta. Bien, entonces también existen otros mecanismos, como esta enzima metiltraferasa, que puede revertir el daño de esta enzima. ¿Por qué le llaman una acción suicida? Porque esta es una enzima, esta metiltraferasa, que saca este grupo metilo, ¿no? Que se incorporó en un nucleótido, pero al retirar el metilo, ese metilo se le pega a la proteína, y la proteína se desarma, o sea, se degrada. Es decir, la enzima al captar el grupo metilo altera su estructura, y eso hace que si bien se repare el daño en el nucleótido, pero esta proteinita sufre con el efecto de la metilación de su propio residuo en unos residuos de cisteína, ¿no? Bien, vamos a comentar un poco